¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan poderoso como Roma pudo ser desafiado durante siglos? No por ejércitos organizados, sino por campesinos rebeldes que vivían en los márgenes de la sociedad. La historia de los Bagaudas es la de hombres y mujeres que, hartos de impuestos, abusos y abandono, decidieron que ya no querían obedecer al imperio más grande de su tiempo. Y lo más sorprendente, lograron resistir generación tras generación. Todo comienza en la Galia, lo que hoy sería Francia y parte de España. En los siglos III y IV, el Imperio Romano atravesaba una profunda crisis. La corrupción era común, los impuestos parecían no tener fin, y las tierras de los campesinos se empobrecían cada vez más. Las invasiones bárbaras por el norte y el oeste dejaban a las comunidades expuestas, sin protección real del ejército romano. Y mientras tanto, los recaudadores exigían cada vez más tributos. Para muchos campesinos, la vida se volvió insoportable. De ese ambiente nació la primera chispa, los Bagaudas. Su nombre, de origen celta, significa algo así como hombres libres o rebeldes. No eran soldados profesionales ni nobles caídos en desgracia. Eran campesinos, artesanos y pastores. Personas comunes que tomaron las armas improvisadas de su vida diaria, hoces, palos, herramientas del campo. Y con ellas se enfrentaron al coloso romano. Roma los llamó bandidos, casi como una forma de desprecio. Pero en realidad no eran simples ladrones, sino comunidades enteras que rechazaban la autoridad imperial. Eran como una sombra, se escondían en los bosques, en las montañas y atacaban de forma inesperada. A veces saqueaban villas romanas, otras veces cortaban caminos y emboscaban a soldados. La primera gran oleada ocurrió en el siglo III, cuando el imperio atravesaba lo que se conoce como la crisis del siglo III. Emperadores iban y venían, los germanos cruzaban las fronteras y Roma apenas lograba sostenerse. En ese caos, los Bagaudas se multiplicaron. No eran una revuelta aislada, era un síntoma de que el poder de Roma ya no alcanzaba hasta las aldeas más lejanas. Los generales romanos intentaron sofocarlos con dureza. Hubo campañas militares dirigidas específicamente contra ellos y muchas veces los vencían. Pero nunca lograban erradicarlos del todo. Apenas se retiraban las legiones, los Bagaudas volvían a surgir. Eran como hierba silvestre, podías quemarla, arrancarla. Pero siempre volvía a crecer. Un detalle curioso es que los Bagaudas no desaparecieron ni siquiera con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Siguieron activos incluso bajo otros reinos que ocuparon esas tierras. Crónicas medievales aún hablan de comunidades bagaudas que desafiaban a las nuevas autoridades, como si su espíritu rebelde hubiera quedado grabado en la memoria colectiva de los campesinos. Lo más fascinante es cómo los describían los cronistas romanos. Para ellos eran casi salvajes, un problema que parecía no tener fin. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de los campesinos, en realidad fueron una forma de resistencia popular. No luchaban por conquistar Roma ni por fundar un nuevo imperio, sino por algo más simple, vivir libres de opresión. Con el tiempo, esa imagen de los Bagaudas quedó rodeada de misterio. Algunos historiadores modernos los ven como los primeros movimientos sociales de resistencia en Europa, otros los consideran meras bandas de bandidos. Lo cierto es que lograron algo increíble, que el imperio más poderoso del mundo se viera obligado a prestar atención a un enemigo nacido no de ejércitos extranjeros, sino de sus propios súbditos. Y quizá lo más inquietante de esta historia sea la lección que encierra. Roma podía construir murallas, levantar legiones y proclamar emperadores. Pero no podía apagar el deseo de libertad de quienes ya no tenían nada que perder. Los Bagaudas fueron, en esencia, la voz olvidada de los campos, un eco de rebeldía que acompañó al imperio hasta sus últimos días. ¿Y tú qué opinas? ¿Fueron los Bagaudas simples bandidos o verdaderos pioneros de la resistencia popular? Si esta historia te pareció intrigante, no olvides suscribirte para descubrir más relatos ocultos de la historia y compartir en los comentarios tu punto de vista. Porque a veces, los verdaderos cambios no vienen de los palacios, sino de los márgenes del poder.